días. Les voy a hablar sobre unos conceptos básicos que se utilizan en semántica. Pero antes de comenzar, les voy a explicar los niveles lingüísticos que prácticamente son cuando quieres aprender a profundidad aspectos específicos del lenguaje. Primero tenemos fonética y fonología, lo cual se basa en el sonido de las letras cada que pronuncias tú una palabra. Después tenemos morfología. Aquí aprendes cuál sería tu palabra de raíz y si se necesita agregar sufijos o prefijos dependiendo de la palabra. Después tenemos sintáctica. Esta se enfoca en la estructura y ahí puedes clasificar las palabras dependiendo si son verbos, adjetivos, adverbios o sujetos. Después tenemos semántica. La semántica se basa en el significado de los principios del lenguaje humano. Y al final tenemos la pragmática. Prácticamente la pragmática es cuando una vez que sabes el significado, cómo usar esa palabra en un contexto de la vida cotidiana. Para comenzar, ya que saben cuáles son los niveles lingüísticos, nosotros nos vamos a enfocar, como les mencioné al principio, en la semántica del significado de las palabras. Y para esto existen diferentes unidades de análisis en las cuales nos vamos a enfocar en esta clase de hoy. Pero antes de comenzar, les tengo una pregunta a ustedes. ¿Qué significa la palabra palabra? Quiero que lo piensen un momento y si lo saben, pueden dejarlo en los comentarios. La palabra palabra, aunque suene muy sencilla, siempre tiene un significado muy complejo. Y aquí les tengo varios significados de lo que puede significarse la palabra palabra. Por ejemplo, Rimbaud dice que es un elemento mínimo perdurable y la mayoría de las veces las palabras están separadas por silencios cuando se habla o por espacios cuando están escritas. Pero este significado suele ser un poco ambiguo porque no todas las palabras siguen esta regla, por así decirlo. Por ejemplo, en inglés tenemos la palabra ice cream. Ice cream, si se fijan, es una palabra que está compuesta por dos palabras, pero sigue siendo una palabra. Entonces, esta regla no funcionaría, este significado, esta definición. La siguiente dice que Bloomfield dice que él define la palabra como una forma libre mínima, que se puede moverse libremente en una oración. Sin embargo, tampoco esta aplicaría del todo, ya que no puedes mover una palabra simplemente por la oración, porque cada palabra, como les dije anteriormente, tiene su aspecto. Puede que sea adjetivo, puede que sea verbo o puede que sea sujeto y no lo puedes mover tan fácilmente. Entonces tampoco esta sería muy buena definición. Sin embargo, tenemos estas dos últimas. Tenemos que es una cadena de letras delimitadas por espacios y o puntuación y que como formas de palabras gramaticales hasta cierto punto son marcadas por inflexiones. Entonces, sabemos que la palabra palabra puede significar varios aspectos como lo dice aquí, pero ninguna de estas nos dice exactamente qué es palabra. Entonces, por eso palabra, aunque suene algo muy simple, puede ser muy complejo porque puedes definirse como todas estas cuatro o solamente como una dependiendo de qué palabra tú estés definiendo. Espero que les haya quedado un poco claro al respecto. ¿Y por qué les muestro esto? Para nosotros saber qué es una palabra también es importante saber lo que es al momento de explicarles lo que viene enseguida. Nosotros vamos a ver los niveles de abstracción y para esto existen tres. El primero es la declaración o enunciado, el segundo es la oración y el tercero la proposición. Y vamos a ver de un modo a profundidad cada uno de estos. Primero tenemos la declaración o enunciado. Este se puede decir que es un creado por hablar o escribir un pedazo de lenguaje. También se define como diferentes formas o acentos y la misma oración pronunciada por dos personas pueden ser dos enunciados diferentes. Y les voy a explicar esto más al rato. También tenemos que es el significado de la pronunciación, está relacionado tanto a la gramática como en el contexto. Es el significado detrás de la acción de pronunciar algo y poder involucrar las intenciones de los hablantes o oyentes y otros aspectos del contexto. Acá me refiero de que dependiendo de tú cómo lo utilices, tu entonación, el modo de que tú lo digas, la forma en que tus gestos también de tu cara te ayuden a decirlo, ahí sería cuestión de tú cómo lo pronuncias. Eso también tiene mucho que ver.
También tenemos que un enunciado en cualquier sonido de conversación que los humanos producen. Prácticamente, la declaración o enunciado es cualquier acto de habla que se realiza en voz alta. Cualquier cosa que tú digas en voz alta, eso es un enunciado o declaración. Y aquí tengo este ejemplo. Tenemos esta oración, que si tú lo dices, si tres personas dicen esta misma oración, son tres enunciados o declaraciones diferentes, pero sigue siendo una oración. ¿Por qué? Porque puede que una persona diga I like apples y la otra diga I like apples y la otra diga I like apples. Si puedes ver mi reacción en la cara, es la misma oración, pero está pronunciada de diferente forma. Por eso hace que son tres declaraciones o tres enunciados diferentes. Y si tres personas diferentes dicen la misma oración, siguen siendo tres diferentes porque no lo dicen de la misma forma. Pero sigue siendo una oración porque tienen las mismas reglas o el mismo rol gramatical en cada una de ellas. Tenemos nuestro sujeto I, nuestro verbo like y nuestro objeto apples. Sigue la misma estructura gramatical, perdón, por eso lo hace solamente una oración, pero son tres diferentes enunciados porque son dichos de diferente forma. Aquí también les digo, no todas las expresiones o no todas las declaraciones o enunciados son oraciones. Por ejemplo, tenemos ouch, my dog, yay. En este ejemplo podemos notar que no son ideas completas. Por ende, no son oraciones, pero sí son declaraciones o enunciados. ¿Por qué no son oraciones? Porque como les mencioné, no tienen una idea completa, no siguen nuestra estructura de sujeto, verbo y objeto. Sin embargo, I hate apples and this is very interesting. Estas sí funcionarían como oraciones y como declaración enunciado si lo dices en voz alta, porque obviamente nosotros tenemos nuestro sujeto, nuestro verbo y nuestro objeto. También tenemos este ejemplo de aquí que ven en la pantalla. Esta no se consideraría como una enunciado o una declaración, porque para que sea enunciado o declaración tiene que ser o permanecer en el lenguaje. Supongamos que esta palabra de aquí significa algo en ruso, pero como tú no sabes ruso, o puede que sí, tú tienes que saberlo pronunciar para que pueda convertirse en un enunciado o declaración. Si tú no sabes y no pertenece a ningún lenguaje, entonces no es considerado una declaración o enunciado. Para que sea considerado, tiene que permanecer en cualquier lenguaje, pero tiene que ser dentro de ese lenguaje. ¿Ok? También tenemos que un párrafo se puede considerar un enunciado, pero en ciertas ocasiones. Para que un párrafo funcione como declaración o enunciado, tienes que pronunciarse de una vez sin pausas o sin pausas en lo absoluto. El chiste de la declaración y el enunciado es que tú estés hablando sin tener unas interrupciones. Por ejemplo, cuando tú haces una conversación con alguien, tú estás diciendo declaraciones o enunciados, porque tú no tomas pausa. Por ejemplo, sales de que hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oh, también muy bien. Sigues una conversación fluida. Entonces, para que un párrafo pueda considerarse declaración o enunciado, tiene que seguir fluidamente sin pausas largas o sin pausas en lo absoluto. Algunas características de las declaraciones enunciados se puede ser que es hablado, como les mencioné, sucede en un evento físico. Esto me refiero a que es de persona en persona, que estás hablando. Obviamente ahorita estamos interactuando en pantalla y es en virtual, pero aún así funciona. Físico me refiero a que es cara a cara, que tú estás hablando de él en live, en vivo, perdón. Puede o no ser gramaticalmente correcto porque los enunciados o declaraciones no se enfocan en lo gramático. También por una persona en específico o en un acento en particular, así como les estaba mencionando, dependiendo cómo una persona lo diga, depende mucho de lo que quiera transmitir ella con ese enunciado o declaración. Puede ser, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar en español británico o en español americano. En inglés británico, perdón, bueno, en inglés americano, o también en español cuando van a la Ciudad de México o a Yucatán. Si se fijan, ellos tienen ese acento particular o peculiar que los hacen ellos y no todas las oraciones tienen el mismo significado dependiendo de la región.
También en un tiempo específico o una situación específica, también como los mencioné, dependiendo de su entonación, depende mucho de cómo tú quieras transmitir el mensaje que quieras decir. Y debe ser una pieza del lenguaje, tiene que pertenecer en el lenguaje para ser considerada una declaración o un enunciado. Por otra parte, tenemos la oración. En la oración también tenemos varias definiciones que lo consideran que puede que sea, según Rambaud, dice que es una cadena de palabras unidas por largas reglas gramaticales en un idioma, que una oración dada compone siempre de las mismas palabras en el mismo orden. Si se fijan, en esta definición se enfoca más, por ejemplo, en el idioma inglés. Si se fijan, en el inglés la estructura es algo primordial porque siempre tiene un orden. Va su sujeto, su verbo y su objeto. En español, por otro lado, no siempre es lo mismo. Nuestras estructuras cambian dependiendo de la forma en que nosotros lo decimos. Entonces, este tipo de definiciones funcionarían en el idioma en inglés, por ejemplo. La siguiente dice elementos gramaticales abstractos obtenidos de enunciados. Si hay diferencias de acento o tono, estas no alteran el contenido básico de la oración. Esta, al contrario de las declaraciones o enunciados, si tú dices una oración en un acento o una entonación diferente, no va a alterar el resultado o el significado, porque la oración se enfoca en la gramática, en los aspectos gramaticales, en las reglas gramaticales, en los elementos gramaticales que tú puedes encontrar dentro de esa oración. También se dice que es una cadena de palabras unidas por las reglas gramaticales, como los comenté, y no es un evento físico ni un objeto físico. ¿A qué me refiero con esto? De que no es necesario estar interactuando en persona con alguien para tú decir una oración o hacer una oración, porque les recuerdo, la oración se enfoca en las reglas gramaticales y en los elementos gramaticales que hay dentro de ella. También se dice que es un grupo de palabras que expresan pensamientos específicos para capturarlo y necesitamos entender cómo las palabras se relacionan entre otras. Esto también es muy importante porque para nosotros saber qué elementos gramaticales y las reglas gramaticales que se usan, debemos saber el significado de cada una de las palabras y cómo ellas se relacionan entre esas palabras mismas. No todas las palabras tienen el mismo significado y no puedes utilizar todas las palabras con otras palabras para hacer una oración que tenga sentido. Eso es muy importante y deben de tomarlo en cuenta. Por ejemplo, les digo este ejemplo que les tenía, como les mencioné, tenemos las tres, la misma oración que les dije porque tienen la misma información gramatical. Tenemos nuestro sujeto, nuestro verbo y nuestro objeto. Y tienen lo mismo porque tienen la misma regla gramatical y los mismos elementos gramaticales. Y están expresando la misma idea. Y algo muy importante que es la mayor diferencia en la declaración en enunciado y la una oración es que la oración se enfoca única y solamente en los elementos gramaticales, en los aspectos gramaticales, en las reglas gramaticales que existen en el lenguaje. Eso es muy importante, no se les olvide. Recuerden que estamos hablando sobre los niveles de abstracción. Si se fijan, la oración o la declaración y el enunciado, se están enfocando en lo fonético y en lo fonológico, de cómo se habla, cómo se expresa cuando estás interactuando con alguien. Por otro lado, la oración se enfoca en lo gramático, digamos que en lo sintáctico, en todo cómo se relaciona, cómo van poniendo, si va primero el adjetivo o si va primero el noun, el sujeto, o si va primero el verbo. Ahí se enfoca en la estructura, cómo se acomoda, cuáles reglas gramaticales debes utilizar para formar una oración. Después tenemos la proposición y este es el tercer nivel de abstracción y es un poco más, como dice la palabra, es aún más abstracto que la oración. ¿Por qué? Dice que esta parte del significado de la expresión de una oración declarativa que describe un estado de cosas. También se dice que las proposiciones capturan solo una parte del significado de una oración y este significado se puede compartir en otras oraciones. También dice que una sola proposición podría expresarse mediante el uso de diferentes frases y cada una de esas frases podría ser pronunciado en un número infinito de veces. ¿Pero a qué me refiero con esto? Tengo un ejemplo para ustedes. Si se fijan aquí tenemos dos oraciones. John ate the apple and the apple was eaten by John. Si ven aquí, como les mencioné, tenemos dos oraciones porque tienen diferentes aspectos gramaticales, ¿verdad? Sin embargo,
las dos transmiten el mismo significado, ambas dicen lo mismo. Hay una persona que se llama John, está la acción de comer y tenemos un objeto de la manzana, ¿verdad? John, la persona, realizó la acción de comer y recayó en la manzana, que es el objeto en esta ocasión. Y también podemos incluir otro idioma. En este caso tenemos en español. Tenemos John ate the apple was eaten by John. John se comió la manzana. Si se fijan aquí, tenemos 3 oraciones diferentes y cada una de ellas realizan y expresan el mismo significado, lo cual es una proposición. Son 3 diferentes oraciones, pero es una proposición solamente porque expresan el mismo significado. Pero se preguntarán, ¿qué es una proposición entonces? Bueno, es el significado central esencial de una oración, independientemente del idioma de que se utilice. Por lo tanto, su función es proporcionar el significado universalmente entendido que está detrás de esa oración. Recuerden, aquí no nos estamos enfocando en lo gramático ya lo pasamos. Esto va más allá de lo gramático. Este es el significado que va detrás de todo eso, de lo gramático que ya vimos anteriormente. Por eso se llaman los niveles de abstracción, porque son muy abstractos. Los traductores utilizan las preposiciones de una manera muy inconsciente y les voy a decir por qué. Digamos que queremos traducir John se comió la manzana en inglés. Ellos primero tienen la oración y tienen que hacer una preposición para poderlo traducir. Entonces hacen una pequeña ecuación en su cabeza para poder traducirla de una forma correcta. Y se las voy a explicar. La acción sería comer, ¿verdad? Entonces comer en inglés es eat, sorry. Después el agente, ¿quién la realiza? John. Entonces John sería el agente. Entonces, ¿cuál es el objeto de la oración? Pues es la manzana. Entonces ellos realizando este tipo de ecuaciones, tienen la oración John ate the apple. ¿Ok? Todo esto sucede en la cabeza de los traductores inconscientemente. Ellos lo hacen de una manera inconsciente porque saben que necesitan sacar el significado, a qué se refiere, para luego aplicarlo en el idioma que lo están traduciendo, en este caso inglés. Tienen que, una vez que ellos entiendan el significado, lo que está trayendo la oración, aplican las reglas gramaticales del lenguaje que están utilizando, como les dije, en este caso inglés, para poder acomodar la oración en la estructura correspondiente, teniendo el mismo significado. Si se fijan, John se comió la manzana, John ate the apple, significan lo mismo, pero obviamente está traducida a un idioma diferente. Si se dieron cuenta, las 3 oraciones tienen el verbo en pasado. Tenemos John ate the apple was eaten by John, y John se comió la manzana. Si se fijaron y si pusieron atención, cuando nosotros hicimos la ecuación, el verbo no está en pasado. Si se fijan aquí, nosotros no conjugamos el verbo en pasado. ¿Por qué creen? Espero su comentario abajo para ver si le atinaron. Aquí utilizamos la ecuación en mayúsculas, porque indica que no nos estamos enfocando en el rol gramatical, sino en la interpretación que se entiende universalmente, como les había comentado. Recuerden, cuando estamos hablando de proposiciones, nosotros vamos más allá de lo gramático. Nosotros nos estamos enfocando en el significado que tiene una vez que pasamos el rol gramatical de cada una de las palabras que se encuentran en la estructura. Es muy importante, por eso se llaman niveles de abstracción. Los niveles de análisis en los cuales tú te quieres enfocar dependiendo en la estructura o en la oración que tú quieres explicar. Para concluir, tenemos los niveles de abstracción. Tenemos el primero, que es la declaración o el enunciado, en inglés utterance, que es el básico, es un concepto básico, es muy concreto y es el físico. ¿Por qué? Porque se realiza en una interacción de persona en persona. Después vamos un poco más abstracto en la oración.
sigue siendo abstracto. ¿Por qué? Porque se enfoca en la gramática. Recuerden, la gramática es muy abstracta y dependiendo de cada idioma. Si estás aprendiendo inglés o estás aprendiendo español, cada una de la gramática es muy abstracta. Después vamos a la proposición. Esto es aún más abstracto porque después de que pasamos lo gramático, ahora nos estamos enfocando en el significado esencial que es universalmente entendido. Por eso es muy importante que ustedes entiendan los 3 niveles de abstracción y cómo plasmarlos ustedes en su vida cotidiana. Y estoy casi segura que siempre lo han hecho, pero no sabían por qué. Ahora ya lo saben. Recuerden, orans o declaración enunciado, algo muy sencillo que tú lo hablas. La oración, gramaticalmente, recuerden reglas gramaticales siempre que escuchen oración. Y la proposición es el significado que está detrás de todo lo que ya ustedes dijeron. Entonces es muy importante que tomen esto en cuenta. Y eso sería todo por mi clase de hoy. Muchas gracias y los vemos en la siguiente.